El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, afirma que por lo cual Cristo debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pablo habla de esto en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8, hablando de la humillación de Cristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y mucho cuidado, hermanos y amigos, mucho cuidado con esta frase. Algunos enseñan que Cristo se despojó de sus atributos divinos cuando vino a la tierra, y eso no es cierto. Eso es negar a Cristo. Él se despojó a sí mismo, o sea que se humilló, como Pablo explica, se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hecho semejante a los hombres. Pero no dejó de ser Dios. Él reveló claramente que era aquí en la tierra, que era Emmanuel, Dios con nosotros, omnipotente, omnisciente, y todos los milagros que él hizo, los hizo como Dios, Dios el Hijo. Hijo de Dios significa Dios el Hijo, semejante, igual, lo mismo que Dios. Muy bien, ¿cómo es entonces semejante a nosotros? Bueno, él llegó a ser hombre. La Biblia enseña enfáticamente, Juan 4:29, dijeron: ved a un hombre. Era muy obvio. Juan 8:40, procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan 10:33, tú, siendo hombre, te haces Dios. Así es que no cabe duda. Cristo se hizo Emmanuel, Dios y hombre. Mateo 4, versículo 2, tuvo hambre. Juan 19:28, tuvo sed. Mateo 8:24, tuvo sueño. Juan 11:35, Jesús lloró. Hebreos 2:18, padeció. Capítulo 12, verso 2, sufrió. Él fue azotado, le golpeaban. Y él sufrió. Él tuvo los deseos y los apetitos normales de hombre. Pero no hay texto alguno que diga que Jesús tuviera deseos y apetitos pecaminosos. Eso no. Eso no. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participó de carne y sangre significa que, como dice Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo.
para ser ofrecido como sacrificio, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, para que Él pudiera morir para expiar los pecados del hombre. Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Primero a los Corintios 15:50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, el cuerpo humano de carne y sangre no puede ir al cielo. Pues, tiene que ser transformado, como él explica en los versículos 53 y 54. Algunos dicen, pero el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y Cristo, siendo semejante al hombre, tuvo que tener cuerpo y espíritu. Sí, desde luego, pero no tuvo dos. No tuvo dos espíritus. Algunos aquí así quieren enseñar que él tuvo su espíritu divino y también espíritu humano. La Biblia no dice eso. Él fue hecho semejante a los hombres. ¿Los hombres tienen dos espíritus? Claro que no, y tampoco Cristo. Ahora, semejante, pero no idéntico. Hermanos, por favor, apunten esto. Deben tenerlo bien impreso sobre la mente. Semejante no significa idéntico. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Por qué dice semejante? Bueno, porque participó de carne y sangre. Eso sí, semejante. Él llegó a ser hombre, era semejante a nosotros, porque era carne y sangre, pero no era, como algunos dicen, exactamente como nosotros, porque Él era Dios. Sí, aquí en la tierra. Él era Emmanuel, y dice muchos textos que Él era igual a Dios. Juan 5:18. Mateo 1:23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios y hombre. Porque Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Exactamente idéntico al hombre. No, no. Hombre sí, pero idéntico al hombre en todo, no. Cuando la Biblia dice todo, está hablando de carne, sangre y las características así de la humanidad. Si Cristo hubiera sido exactamente como nosotros, idéntico a nosotros, habría tenido espíritu creado como nosotros, como dicen los testigos, que Él fue creado. Es blasfemia. Eso no es cierto. Eso es negar a Cristo. No fue creado. Cuando nacimos, nosotros, Dios había formado un espíritu en nuestro cuerpo, dentro del cuerpo de nuestra madre. Zacarías 12:1 forma el espíritu del hombre dentro de él. Pero Cristo ya era espíritu.
Cuando él nació de María, él ya era. Dios no formó otro espíritu en Cristo. No hubo dos espíritus en un cuerpo. El Espíritu Divino no compartió el cuerpo de Jesús con un espíritu humano. Él, siendo espíritu, él era el verbo, Juan 1, 14, él fue hecho carne. Dios le preparó un cuerpo, Hebreos 10, 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo para ofrecerlo como sacrificio, para salvar la humanidad. Muchas cosas se afirman de Jesucristo que simplemente no se afirman del hombre. Hay mucha diferencia. Juan 3, 31, el de arriba viene, el que de arriba viene es sobre todos. Es Cristo. Juan 8, 23, les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 14, 9, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cuándo se dijo tal cosa de algún hombre? No, no, no. No, no. Cuando la gente nos ve a nosotros, están viendo a Dios, están viendo al Padre. Así es que Él era semejante a nosotros, pero no idéntico a nosotros. Yo quiero enfatizar aquí un punto que algunos enseñan y lamentablemente algunos que profesan ser miembros de la Iglesia de Cristo han caído en esta trampa, igual que los testigos. Y dicen que Cristo, sí, Él tenía atributos divinos, pero no los usó. Que aquí en la tierra no los usó. Él era así un hombre ordinario. Y cuando él hacía milagros, era por el Espíritu Santo, exactamente como los apóstoles obraron por el Espíritu Santo. Y eso simplemente no es cierto. Cristo tenía atributos divinos y él hacía milagros como Dios y no como simplemente algún agente de Dios. No, él era Dios. Omnipotente, omnisciente. Él podía aún saber los pensamientos de los hombres. Él discutió con lo que estaban pensando. Es omnisciente. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la naturaleza de Cristo entonces no era idéntica a la del hombre, más bien era idéntica a la naturaleza de Dios, idéntica. La imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué semejante a nosotros? Bueno, Hebreos 2 habla mucho, explica, capítulo 2, capítulo 10, llegó a ser carne y sangre para morir por nosotros, para expiar los pecados y para ser nuestro sumo sacerdote, mediador. Él intercede por nosotros. Primero de Pedro 2, 21 al 23, para ser ejemplo perfecto.
Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ejemplo perfecto en cuanto a cómo resistir estas pruebas. Mateo 4, desde luego, se habla mucho de las tentaciones de Jesús, pues más bien eran las pruebas. Las pruebas. La palabra traducida tentación muchas veces se traduce prueba. Depende del contexto. Y sabiendo que vamos a hablar también de Santiago 1:14, pero por el momento, Mateo 4, la palabra debe ser probado en lugar de tentado. Y cada vez él dijo, escrito está, escrito está, escrito está, para resistir a Satanás, para que él huya de nosotros. También Cristo es el ejemplo perfecto de la obediencia. Hebreos 5, 8 y 9, aunque era hijo de Dios, Dios el Hijo, igual a Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Fe sola? ¿Amor solo? ¿Ser buena gente? ¿Oración de pecador? No, no. Vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, los que obedecen al Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar la deidad de Cristo y ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para perdón de los pecados. Eso es obedecer al Evangelio. Como se ve, se explica, se revela claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cristo el Salvador de los que le obedecen. También ejemplo de no volver mal por mal, sino de volver bien por mal, como él enseñó en Lucas 23, 34, ahí pues en la cruz. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Primero de Pedro 2, 20, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ya habíamos leído este texto y conviene leerlo muchas veces, repetidas veces. Cristo es nuestro ejemplo de volver bien por mal. Dejar venganza en las manos de Dios. Él dice, venganza es mía, yo pagaré. No se preocupe. Ahora, Hebreos 4:15, Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Las debilidades de este texto no eran debilidades espirituales, sino las
debilidades normales del hombre como ser físico y mortal, sujeto a toda clase de aflicciones, enfermedades, sufrimientos. Cristo puede compadecerse de nuestras debilidades. 2 Corintios 13:4, aunque fue crucificado en debilidad, él vive por el poder de Dios. Él fue crucificado en debilidad, porque su cuerpo estaba sujeto al sufrimiento. Él no tenía cuerpo de hierro, era un cuerpo normal, sujeto al sufrimiento, como el cuerpo de todo hombre. Es mortal. Cristo murió literalmente. Él tenía esa debilidad física en él como nosotros. Él compartía eso. Él compartía esa debilidad. Ahora, él dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y hermanos y amigos, mucho cuidado con este punto. Muy importante. Él no fue tentado como hombre pecador. Esta palabra, perasmos, se traduce correctamente tentación, tentado. Muchos textos. Pero en muchos otros textos se traduce prueba, probado. Y en todo caso, en todo texto que se refiere a Jesucristo y se usa la palabra perasmos, no debe ser traducida tentación. Debe ser traducida prueba, probado. Porque Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y esto nunca se aplica a Cristo. Nunca, en ningún sentido. En el mismo texto que dice que Dios no puede ser tentado, y Cristo era Dios. Todo el tiempo que Él estaba aquí en la tierra, Él era Dios. Probado, sí. Dios, desde luego, Dios es probado de 1000 maneras. Pero la palabra tentar, como Santiago explica, es ser seducido, atraído. ¿Y cómo? Por sus propias concupiscencias. Ahí está la explicación de la tentación. Uno mismo en su corazón tiene deseos malos, él tiene concupiscencias, y Satanás se aprovecha de eso para seducir, para tentar. Y eso no tiene aplicación alguna en caso de Cristo. Jesucristo simplemente no fue atraído por el pecado como los demás hombres. Él no fue nunca seducido por el mal. Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces Él fue probado de muchas maneras, pero Él no fue
Este punto, yo sé que lo estoy repitiendo mucho, pero estamos dando una lección sobre el punto de que Cristo fue semejante a sus hermanos. Y cuando dice en todo, está hablando del aspecto humano en sentido de carne y sangre. Con respecto a que el hombre es carne y sangre, Dios, Cristo también. Cristo también. Pero el pecado, hermanos, no, el pecado no era atractivo para Cristo. Dios aborrece el pecado. Cristo aborrece el pecado. Él murió en la cruz para salvarnos del pecado, para perdonarnos y limpiarnos, sabiendo que como pecadores vamos al infierno. Para la mayoría de los que profesan ser cristianos, por ejemplo, la homosexualidad, la borrachera, hechicería, son pecados nada atractivos, no son atractivos, son abominables. Ok, ok. De esa manera, así pensaba Cristo de todo pecado. No había ningún pecado atractivo. Todo era igual a esos que nosotros pensamos que son abominables. El pecado es abominable ante los ojos de Cristo. Ahora, Mateo 4, Cristo tuvo hambre, pero él no quería convertir las piedras en pan. No le interesan. Todo lo que el Satanás propone así para Cristo no era nada atractivo. Muchos textos dicen que Dios y Cristo fueron probados. Probados sí. Números 14, 22 me han probado ya la versión común dice tentado. Me han tentado 10 veces. Pero usando la definición de la tentación en Santiago 1, 14, que es la explicación del Espíritu Santo, es Dios define la tentación en Santiago 1, 14. Y con esa definición, esta palabra debe ser traducida probado y no tentado, aquí en Números 14, 22. ¿Qué tan atractivas eran esas pruebas? Como el pueblo de Israel, ellos provocaron a Dios. Él dijo, ustedes van a morir aquí en el desierto. Él no era, las pruebas no eran nada atractivas. Muchos textos dicen que los fariseos tentaron a Jesús. Pero, ¿cómo atractivas? ¿Tentaciones atractivas? ¿Él fue seducido? Claro que no, eran pruebas, pero solamente provocaban el disgusto. Y Cristo los trató así con toda severidad y les llama hipócritas y todo eso. Él, él no dice que, esas tentaciones de ustedes que pues, son muy deseables y yo quisiera, no, 1000 veces no. La palabra concupiscencia, muy importante. Santiago 1:14. Nunca, nunca tenía Cristo tal cosa en su corazón. Bueno, voy a terminar porque ya basta. He explicado claramente en qué sentido, ¿verdad? En qué sentido Cristo es semejante
a nosotros. ¿Y en qué sentido no? Porque semejante sí, idéntico no. Muchas gracias por su muy buena atención.